Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Castro. Soy especialista en medicina reproductiva y soy el director de Reprotec Centro de Fertilidad. Estamos aquí hoy para hablar de un tema muy interesante, el diagnóstico genético de los embriones, conocido como diagnóstico genético preimplantación o PGS o PGTA. Todas esas son cosas que hacemos los médicos para complicar un poco los nombres que nos dicen algo, pero para ti es el diagnóstico genético de los embriones. Vamos a ver para qué sirve y cómo se hace. El diagnóstico genético de los embriones surgió hace más de 30 años. Sin embargo, viene siendo exitoso solamente hace unos 8 o 9 años debido a grandes modificaciones que se han hecho en la forma en que se realiza. Consiste básicamente en tratar de escoger cuáles son los embriones que son normales desde el punto de vista genético y específicamente se usa en la mayoría de los casos para saber cuáles embriones tienen un número normal de cromosomas. Los cromosomas son paquetes de información genética. Debe haber 46 en cada célula. Cuando hay más o menos de los 46, se producen problemas muy serios. Y cuando tenemos embriones en un tratamiento de fertilización in vitro, con solo verlos, no podemos saber cuáles tienen sus cromosomas normales. Por eso surgió el diagnóstico genético de los embriones. Su principal utilidad consiste en contrarrestar el efecto que la edad tiene en las posibilidades de éxito de un tratamiento. Estas son las posibilidades de éxito que tiene un tratamiento cuando ponemos un solo embrión. Una solución que tienen algunos centros al hecho de que esas posibilidades de éxito, como ves aquí, van disminuyendo, es poner más embriones. 2, a veces 3 embriones. Según la Red Latinoamericana de Fertilidad, cerca del 15% de los pacientes que realizan este tratamiento llamado fertilización in vitro reciben 3 embriones o más en Latinoamérica. Un centro como Reprotec jamás pone 3 embriones. Así que tenemos que tener una solución alterna para esta disminución en las posibilidades de éxito que se relacionan con la edad. Esa disminución en las posibilidades de éxito no es un patrimonio del tratamiento. También sucede en casa. Si conocemos a alguien que está buscando embarazo a los 40 años, mira, sus chances de éxito son 3 veces menos que si lo hubiera buscado a los 25 o 30 años. Eso sucede por razones que conocemos. Y esas razones no solo llevan a esta disminución en las posibilidades de embarazo, que hoy día casi todos los médicos saben que sucede, sino algo que se menciona mucho menos, pero también es muy importante porque es tremendamente difícil y doloroso. Vemos aquí la misma curva de disminución de las posibilidades de embarazo, pero mira, hay un incremento en las posibilidades de abortos espontáneos y hacia los 40 años de edad, más del 40% de todos los embarazos que se consiguen, y no hablo de tratamiento, también cuando te embarazas en casa, más del 40% de esos embarazos se van a perder. Para esto es que debemos buscar una solución. A veces mis pacientes dicen, no, doctor, a usted lo que le pasa es que usted ve gente enferma, pero yo soy sana, yo no tengo por qué tener esta disminución en las posibilidades de embarazo ni este incremento en las posibilidades de aborto. Es muy importante que uno diga que esto corresponde fundamentalmente al hecho de nuestro enfoque biológico como seres humanos y que estas curvas son derivadas de una población especial. Se llaman las Hauteries. Son personas que tienen unas características muy especiales. Son más o menos como los Amish, que seguramente conoces más. Ellos producen todo lo que desean utilizar. Su comida, las cosas que consumen usualmente, hacen ellos mismos sus casas y dentro de sus particularidades está que ellos no planifican. Así que esta mujer de 40 años que está en esta curva y cuyos chances de embarazo son mucho más bajos y sus posibilidades de aborto son mayores del 40%, ya tiene en casa 3 o 4 niños. No es una mujer infértil. Esto es un retrato de nuestra naturaleza como seres humanos y no de una enfermedad específica.
Bien, ¿sabemos por qué ocurre eso? Claro que lo sabemos. En la medida en que avanza la edad de la mujer, la proporción de óvulos con cromosomas anormales y consecuentemente la cantidad de embriones anormales, barritas rojas, estos son 10 embriones, y a los 35 años 3 son anormales. Pero a los 36 años 4 son anormales. A los 39 años 6 de los 10 son anormales. Y hacia los 41 años 8 de cada 10 van a ser anormales. Esos embriones que son anormales, o bien nunca se van a implantar, lo cual disminuye los chances de éxito, tanto buscando en casa como en el tratamiento de fertilización in vitro, o bien se implantan y se pierden, porque nuestra naturaleza está hecha para que el número de bebés con problemas sea muy chiquitito. Así que la disminución en los embarazos y el aumento en los abortos es el precio que pagamos para que no haya muchos bebés con problemas. A los 41 años, 8 de cada 10 embriones son anormales, y sin embargo el riesgo de tener un bebé con alteraciones de los cromosomas que nazca con esas alteraciones es de solamente un 2%. Todos estos otros embriones anormales o no se implantan, entonces no hay embarazo, o se implantan y se pierden, y en ese caso hay un aborto. Bien, hace unos 10 años a un médico en la Universidad de Stanford en California le dio la siguiente pregunta, se le ocurrió la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si yo pudiera saber cuáles son estos y nunca poner estos? Si tengo 10 embriones, o digamos lo más fácil, si tengo 5 y hay uno normal, ¿qué pasaría si yo identifico ese embrión normal? Y él tuvo una hipótesis, se le ocurrió, esa señora de 41 años se embarazaría igualitico que la de 28 años. ¿Cómo se puede hacer eso? Tecnológicamente es un procedimiento avanzado. Tenemos que dejar que los embriones crezcan en el laboratorio, desde que se unen con el espermatozoide, que crezcan durante 5 días y lleguen a tener aproximadamente 100 células. Esos embriones se llaman blastocistos. Esos embriones tienen una cantidad de células hacia la periferia, como un disco de células, y aquí vemos como una morita. Esto es lo que va a producir el bebé, y estas otras células formarían la placenta. Así que, si hacemos un huequito con un láser especial en este embrión, sin dañarlo, y extraemos aproximadamente 4 células, vamos a poder guardar este embrión, dejarlo congelado, y enviar esas 4 células para que en un laboratorio muy especial de genética las analicen y nos digan cuál embrión tiene células que tienen cromosomas normales, aquí lo vemos representado en verde, y cuál tiene células anormales, aquí lo vemos en rojo. Este embrión nunca lo transferiríamos, y si transferimos este embrión, no importaría la edad de la paciente. Los resultados serían similares a los 30 o a los 40 años. Esto es, pues, lo que se espera de ese diagnóstico genético de los embriones. En vez de tener una disminución progresiva con la edad en los chances de embarazo, barras rojas, tendremos unas tasas de embarazo estables y altas, barras verdes. Y en vez de tener un incremento en las posibilidades de aborto, con la edad, barras rojas, tendremos unas tasas de aborto bajas y consistentes a pesar de la edad, barras verdes. Y esos médicos fueron capaces de hacer ese examen y probar que servía. Y con ese examen lograron tener entre 60 y 70% de tasas de éxito, transfiriendo un solo embrión sano a cualquier edad. Para el año 2014, todos comenzamos a intentar hacer lo mismo. Y este es un resultado de un estudio que enviamos al Congreso Mundial en Barcelona en el año 2017, nosotros, aquí en Reprotec. Esta tabla se ve muy compleja. Solo quiero mostrarles esto. Poniendo un solo embrión, 67% de embarazos a cualquier edad, a los 35 o a los 40 años. Esto hizo decir al doctor que inventó el método que había solucionado totalmente el problema de la edad.
Sin embargo, no es tan cierto. Es claro que quien llega a tener un embrión sano va a tener un 70% de posibilidades aproximadamente de embarazo por cada uno de esos embriones sanos que tenga. Pero tenemos que devolvernos y mirar algo. Si una persona produce un cierto número de óvulos, no todos los óvulos que produzca durante ese tratamiento, cuando estimulamos sus ovarios, no todos van a ser maduros. Y los que no son maduros no se van a fertilizar nunca. Así que tenemos un porcentaje de óvulos maduros, que son el 85%. Pero de ellos no todos van a aceptar ese material genético del espermatozoide y se van a volver embriones. Solo el 70%. Y luego de ese 70% que fertilizan, solo la mitad llega al punto en que vimos que se pueden extraer las celulitas cuando tienen 100 células. Y finalmente, de esos, de aquellos en que tomamos la biopsia, una proporción van a ser normales, los llamamos euploides, y otros van a ser anormales, que son los aneuploides, que nunca podrían producir un bebé sano. Pensemos en un ejemplo. Vamos a partir de 10 óvulos, tendremos 8 maduros, tendremos 6 embriones, tendremos 3 blastocitos, esos de 100 células a los que le podemos extraer las 4 celulitas. Y de ellos, si la mujer tiene 40 años, 2 serán anormales y 1 normal. Así que partiendo de 10 óvulos, esta paciente de 40 años llegó a tener un solo embrión normal en las condiciones ideales de un laboratorio como el de Reprotec, que es un laboratorio realmente espectacular. ¿Qué quiere decir eso? Que dependemos para que las mujeres de 40, 41, 42, incluso 39 años mejoren sus chances de embarazo y bajen sus chances de aborto, dependemos de que puedan producir un muy buen número de óvulos. Así que para implementar todo esto, el médico, antes de comenzar el tratamiento, debe mirar, prever cuál es el número de óvulos que vas a poder producir, y eso se hace mediante un examen de sangre que se llama una hormona antimülleriana. Con esa hormona antimülleriana vamos a tratar de predecir cuántos óvulos puede producir una mujer. Y los mejores chances de éxito, y fíjate, esto es solamente una orientación, no es un número mágico que nos va a decir cuándo vas a tener un embrión normal, pero nos orienta un poco hacia qué categoría en términos de número de óvulos necesitamos. Hacia los 35 años, teniendo solo 6 óvulos, 5 serán maduros, 4 embriones, 2 llegan al punto que podemos extraer las celulitas y 1 va a ser normal. Pero hacia los 40 años ya es el doble prácticamente. Necesitaremos 11 óvulos para tener 9 maduros, para que 7 fertilicen, para que 3 lleguen al punto en que podemos extraer las células. Y recuerda, 2 de cada 3 van a ser anormales. Así que vamos a tener uno solo normal a partir de 10 o 11 óvulos. Pero si estamos ya en una edad mayor, hacia los 42 o 43 años, vamos a necesitar un número aún mayor de óvulos, alrededor de 18 óvulos, para que 16 sean maduros los que se pueden utilizar, para que 13 se fertilicen y sean embriones, para que 5 lleguen al punto en que podemos extraer las celulitas. Y recuerda, en ese rango de edad, 4 de cada 5 van a ser anormales, así que tendremos uno solo normal. Pero con este único normal que tenemos en estos 3 escenarios, esa mujer va a tener un 70% de chances de embarazo. Es decir, que si esta mujer de 39 o 40 años llega a tener 2 normales, poniendo uno tendrá un 70%. Y si desafortunadamente está en el 30% que no se embarazó, poniendo el segundo tendrá un 70% adicional, o sea que estará por encima del 90% de chances de embarazo. Esa es la belleza del diagnóstico genético de los embriones, que nos permite incrementar los chances de embarazo por cada embrión que pongamos dentro de tu útero y disminuir severamente los chances de pérdida que lleguemos a tener. Bien, el diagnóstico genético preimplantatorio puede hacerse para varias situaciones. Una es para evaluar el número de cromosomas.
Esa es la que acabamos de ver. Pero también, si una persona tiene algo que se llama una translocación, esto es un cromosoma. Si una persona ha perdido un pedacito de su cromosoma, para saber si en sus embriones ocurre exactamente lo mismo, podemos hacer algo que se denomina ahora PGT, Preimplantation Genetic Testing, para ver ese pedacito del cromosoma. Pero aún más, si en uno de estos pequeñísimos fragmentos ocurre una mutación en un solo gen, vamos a poder evaluar esa mutación con una técnica especial siguiendo el mismo concepto de poder extraer las 4 celulitas del embrión. Así que, para el más frecuente, que es el diagnóstico de los cromosomas, 46 cromosomas, 23 pares, vamos a poder saber que el número es correcto. Ese es el PGT-A, diagnóstico genético para detección de aneuploidías. Para el PGT-SR, vamos a ver si falta o sobra un pedacito del cromosoma. Y para el PGT-M, M por enfermedades monogénicas de un solo gen, vamos a saber si hay una mutación en un gen específico. Finalmente, algo que debemos saber, cuando queremos hacer este tipo de tratamiento, nuestra fertilización in vitro, que iba en un solo tratamiento continuo, debemos dividirla en dos. Vamos a hacer una fase para producir los embriones y examinarlos, y luego en un siguiente ciclo una segunda fase para poder transferirlos. ¿Qué se necesita entonces para que este diagnóstico funcione? Que el centro tenga un programa de congelación excelente, como el nuestro, donde más del 98% de los embriones sobreviven a la congelación sin perder su capacidad de producir un embarazo. La posibilidad de hacer múltiples transferencias de una sola punción. Si tenemos varios embriones normales, vamos a ponerlos de uno en uno, porque los chances de embarazo son muy altos. Si ponemos más de uno, los chances de gemelos y por lo tanto de complicaciones del embarazo van a ser muy altas. Y luego vamos a sumar cada una de esas transferencias para tener una tasa acumulativa de embarazo que va a llegar a ser muy alta, por encima del 90%, utilizando nuestro PGT-A, diagnóstico genético para aneuploidías. La segunda fase, la primera vimos, estimulamos, sacamos los ovulitos, producimos los embriones y los examinamos. Y luego en tu siguiente ciclo normal, tuyo, natural, vamos a hacer un seguimiento para poner ese embrión sano desde el punto de vista genético en un ciclo natural tuyo. Justo después de que ocurra la ovulación, vamos a encontrar el momento preciso para ponerlo y así vamos a tener un 70% de posibilidades de embarazo en un ciclo natural con transferencia de un solo embrión. Finalmente, hay personas que no tienen ciclos normales, no les llega su menstruación, llegan en una forma irregular. Aún para esas personas podemos tener una solución que consiste en construir un ciclo hormonal para, mediante pastillas de estrógenos y óvulos de progesterona, encontrar el momento adecuado para poner ese embrión y tener el mismo 70% de posibilidades de embarazo. Como conclusión, el PGT-A, o diagnóstico genético para aneuploidías, es una técnica de selección de los embriones. No estamos produciendo embriones mejores, solo estamos llegando a saber cuáles son los que realmente te van a producir un embarazo. No produce embriones normales, nos señala cuáles son normales y por lo tanto van a darte unos chances muy altos de embarazo con un chance muy bajo de pérdida. Al hacerlo, aumentan las posibilidades de embarazo y reduce, como dijimos, las posibilidades de aborto. Su eficiencia aumenta a mayor edad de la mujer. Como vimos, hacia los 35 años, 7 de cada 10 embriones son normales. Allí no queremos hacer este examen genético. Añadiría costos y no tendría ventajas. Pero si tienes 36, 38, 40, 42 años, el diagnóstico genético de los embriones es un arma insuperable para lograr
conseguir las mejores posibilidades de embarazo. Esto es lo que tiene que ver con el diagnóstico genético de los embriones en Reprotec, tu centro de fertilidad. Hasta pronto.